ex ministro de Salud Pública. Mauri, ¿qué tal si arrancas pues este diálogo con nuestro invitado? Dale, Alberto, gracias. Francisco, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Ha habido mucha alerta, mucha alarma en las últimas semanas. Se han publicado en varias plataformas digitales y medios de comunicación también el hallazgo de N cantidad de plomos en algunos productos. Al principio eran productos que, si bien es cierto, igual son de consumo humano, pero digamos que no eran de consumo masivo. Pero hace poco, hace pocos días, dos, cuatro, tres, cuatro días, se hablaba ya de un producto de consumo masivo como la leche. Entonces, para poder entender y entrar un poquito en contexto la situación, esto del plomo en algunos productos es nuevo, ya había, y resulta ser que ahora se ha detectado de que el plomo es dañino en ciertas cantidades, o definitivamente ahora se lo está metiendo en la elaboración de algunos productos y se han dado cuenta de que no debería tener ninguna cantidad. Por favor, pónganos en contexto médicamente. ¿Qué pasa con el plomo en los productos de consumo masivo y qué daños podrían causar? Bienvenido. Sí, gracias. Bien, un saludo cordial a ti, a Wendy y también a Alberto. Creo que y a toda la audiencia, por supuesto, creo que nosotros hemos venido refiriendo la necesidad de tener control y evaluación no solamente de los medicamentos, sino de los alimentos y de los cosméticos. El Ecuador se transformó en el basurero de Sudamérica cuando se perdió lo que es la evaluación laboratorial de los registros sanitarios y solamente lo que hace es homologar un documento que viene de un país de origen y con ello inclusive pueden ser hasta falseados estos documentos y Ecuador está en vilo, es un basurero. No tenemos el Instituto Nacional de Higiene, hemos exclamado y vamos a llevar 12 años de lucha entre los médicos, entre ellos exministros, expresidente de la República y miembros de las comunidades científicas que pertenecían al Instituto Nacional de Higiene. Nos hemos, como dicen en el barrio, desgañotado precisamente para referir y tener salud pública en el Ecuador, la misma que no tenemos. El plomo es un metal pesado que en forma acumulativa va generando problemas de sangre, problemas gastrointestinales y problemas en el sistema nervioso, así como en el renal. Y que al tenerlo y al consumirlo, al pasarlo por vía respiratoria, acuérdense que muchas veces se les decía a los mismos pintores que pintaban con pinturas de plomo, toma leche y protege, que esa era una práctica muy dada en el argot popular de hacerlo. Ahora lo tenemos en las canelas, en las salsas de tomate, en la leche, en ciertos vegetales, porque las gasolinas también contaminan con plomo y Pero al perdón, contaminar el Francisco, medio ambiente. perdón, Sí, Francisco, Mauricio. perdón que le interrumpa, pero a ver, sí, es cierto, perdimos el Isquieta Pérez y eso es muy lamentable y hay que seguir peleando para nuevamente tenerlo en vigencia. Pero ¿y el ARSA? ¿El ARSA no es el llamado a hacer las investigaciones del caso, a corroborar que los productos que consumimos sean los adecuados? ¿Cuál es el problema ahí, por favor? Es que yo inclusive lo puse como analogía a farsa, porque es una farsa. No, allí solamente llevas un papel, un documento, te analizan el papel, te dicen ya pase y de repente inclusive te van cobrando un poquito de recursos para que pueda pasar más rápido. Entonces inclusive llegó a farsa a dirigirlo un abogado. No, ni siquiera ahora lo tenemos un médico y el médico está haciendo hasta lo imposible por tratar de hacer registro sanitario laboratorial que ahora le corresponde mirar qué se repara. ¿Cuándo reparamos esto? Cuando nosotros tengamos en el medio formato, dicen los industriales, pero se demoraban demasiado en un registro sanitario. Oiga, podría decirse eso del lado de los industriales, pero precisamente porque no pasaban los productos cuando prácticamente se evaluaba la bioequivalencia, la idoneidad, la parte de la pulcritud y que inclusive no estén contaminados con microorganismos. Hoy por hoy no sabemos qué consumimos en el Ecuador y la salud está en vilo, ha retrocedido más de 25 o 30 años cuando prácticamente el Instituto Nacional de Higiene fue generado en 1941 y ya en el 1964, en los 70, ya se procedía
precisamente a revisar productos en la forma laboratorial. Qué preocupante lo que nos dice Francisco, de verdad, no sabemos ni siquiera lo que estamos consumiendo. Le voy a dar paso a cabina, está Alberto Quintana también ahí en el set, él tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar las mías. Alberto. Sí, por supuesto que sí, está ya con nosotros también Leonidas. Leonidas va a continuar en este diálogo muy interesante con el ex ministro de Salud Pública y alguien que siempre ha estado al frente, ¿no? Gremialmente de todas estas causas que tienen que ver, pues, con quienes trabajan en el campo de la salud. Leonidas. Sí, doctor Andino, gracias, un gusto. Oiga, lo venía escuchando y por supuesto el tema del Instituto Higuita Pérez, eso que se le eliminó a los médicos en el tema del control, que se necesitaba también creación de vacunas, todo eso que hacía el Instituto de Higiene, quedó de lado en el gobierno del expresidente Correa, pero han pasado 2 gobiernos más y no se consiguió nada. ¿Por qué, doctor Andino? ¿Por qué sigue siendo eso un talón de Aquiles allí en el tema de la salud pública, que no encontramos la forma de restituir el trabajo que hacía el Higuita Pérez y todo sigue ahí parado como que si nada? Han pasado ya 7 años que se fue el gobierno del presidente Correa. ¿Por qué no ha cambiado? Uno, por el centralismo. Todos los que fuimos ministros de salud en el despacho nos ponían a nosotros tratar de sacar el registro sanitario, porque esa es la carne, ¿no? Esa es la carne verdadera, ¿no? El registro sanitario inclusive permitía la autogestión del Instituto Nacional de Higiene y del Ministerio de Salud. Imagínese usted cuántos recursos económicos tiene el ACE y el ARSA y no sabemos a dónde van esos recursos, porque ingresa a la cuenta, cierto, de la cuenta única del gobierno, pero tiene que ser devuelto precisamente al sector de la salud donde prácticamente se necesita. Entonces allí vemos nosotros que hay intereses y los intereses están en las proveedurías, y mientras nosotros fue secuestrado el sector de la salud precisamente por la corrupción de los proveedores, y mientras más proveedores existan interesados en el sector haciendo negocios con el Ministerio de Salud Pública y con otras instancias dentro del marco de lo que significa salud, viva la fiesta, porque el registro sanitario es homologado en un documento y no es revisado en forma laboratorial, e ingresan productos de todas partes del mundo al Ecuador, porque Ecuador no tiene control. Y al no tener control, usted no sabe qué está tomando como antihipertensivo, como antidiabético. No sabe lo que se está poniendo las mujeres de cosméticos en el cabello. No se sabe lo que se están en los alimentos. Y ahí tenemos las consecuencias de la toxicidad que existe al respecto. Lamentable todo esto, doctor Andino, y yo creo que por ahí incluso podrían ir algún tipo de demandas, ¿no? Por la falta de control, justamente lo que está ocurriendo, que atenta contra la salud pública de los ecuatorianos. En otro tema, doctor Andino, también quería consultarle el tema del dengue. Hay algunas muertes en Ecuador, son bajas, pero los casos de dengue van en aumento. En Brasil, sin embargo, se han disparado los casos y las muertes. Le pregunto, doctor Andino, un poco qué está pasando, por qué tenemos estos brotes. Sabemos que regularmente se dan en la estación invernal, pero el tema es que a veces cuando escuchamos muertes por casos de dengue nos pone y nos enciende las alertas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué todavía no se lo puede controlar? ¿Por qué no hay alguna manera de prevenirlo como se debe hacer? Y en caso de este tema, de esta enfermedad, de este problema del dengue que lo ocasiona el mosquito, el Aedes aegypti, ¿algún tipo de vacuna a futuro, estudiar prevenciones sobre este tema? ¿No hay? ¿O cuál sería un camino para prevenirnos también del dengue, así como se lo hizo en un momento con el COVID, doctor Andino? Bien, gracias por la pregunta. Creo que las enfermedades vectoriales son multifactoriales y una tiene que ver con el clima, el ambiente. Estamos viviendo temperaturas por arriba de 30 grados, que es el caldo de cultivo de la proliferación del mosquito, porque se procrea arriba de 25 grados. El mosquito de la Aedes aegypti pega sus huevecillos en las paredes y en situaciones inhóspitas estos huevecillos duran 365 días. Viene el siguiente periodo invernal y cae. Entonces ese es por un lado. Por otro lado es precisamente la falta de reconocimiento de riesgo que tiene la población, donde prácticamente acumulan basura, acumulan tapillas, tarrinas, llantas, cañas, etcétera, en sus patios. Hay una gente que por protegerse de la delincuencia
inclusive rompe lo que significan botellas, la pone boca arriba y ahí se acumula el agua. Entonces es un agua que se acumula más de 5 días y ya prácticamente los huevecillos van a procrear primero las larvas, luego las pupas y luego los mosquitos adultos. Y es un círculo vicioso. Ese es por un lado, ambiente, la parte de conocimiento de la gente, y lo otro es la falta también de servicios básicos, agua entubada. El agua entubada baja la condición de la Aedes aegypti. El Aedes precisamente es un mosquito que se procrea en agua limpia, se decía, pero ya se lo ha encontrado inclusive en agua salada del estero, y se puso poncho y unos guantecillos y subió a los 2.200 metros. Entonces resulta que se readapta. Encima, bajo ese condicionante de riesgo, en la cual vemos nosotros la vulnerabilidad que tiene la población, la amenaza crece mucho más todavía cuando el 2016 un abogado llamado Michael Vera festejaba un día lunes el histórico hecho de eliminar el servicio de control de vectores. Allí tiene usted otra explicación, donde prácticamente ahora se los mete a los distritos, se fumiga sin saber si el mosquito resiste o no a la deltametrina, al malatión, al pesticida, porque esa es la necesidad que hemos dicho nosotros. Cuando me tocó ser ministro, recibí con 120.000 casos de paludismo a falcíparo. Comenzamos a cambiar la estrategia sobre eso, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Después de 3 años recibió el Ecuador precisamente una presea de haber controlado la malaria, precisamente porque teníamos fortalecido el servicio de control de vectores. Yo le cambié el nombre, le quitamos el SNEM, porque no se puede ser el Servicio Nacional de no tener malaria, sino de controlar los vectores. Pero ahora la leishmania, porque la luxomia está que se guinda por todos los sectores del subtrópico, así como también el Chagas mal estudiado, y así también como las ratitas que andan en la calle, también en la Asamblea Nacional, significa que verdaderamente hemos perdido la lucha vectorial, donde nosotros tenemos que recuperar no al servicio de control de vectores como era antes, sino una institución de investigación de enfermedades metaxénicas. Hoy le pedimos a la población el autocuidado. Hay plantas que ahuyentan los mosquitos, como la ruda de Castilla, como la lavanda, como la parte de limón, y otras plantas que hay que sembrarlas alrededor de la casa. Hacer precisamente que al fin veo que el municipio de Guayaquil, entre las cosas que ha hecho simpáticamente bien, anda dedicando a hacer trampas ecológicas para los mosquitos, que nosotros como Foro Permanente de la Salud lo hemos venido refiriendo y enseñando a los líderes populares a hacerla. Significa que, siendo multifactorial el problema, hoy por hoy tenemos un descontrol total epidemiológico, ya vamos por arriba de los 9.000 casos en escasas 10, 11 semanas de semanas epidemiológicas y 5 muertos. ¿Qué significa eso? Que hemos perdido la batalla, que no tenemos Ministerio de Salud Pública. El ministerio nuestro es el Ministerio de Tratamiento de la Enfermedad, no de la prevención, no de tratar de erradicar o mejorar las condiciones de los seres humanos bajo el principio de las amenazas, de las exposiciones y de la vulnerabilidad que tiene la población. Alberto. Gracias. Doctor, definitivamente a veces el tema cae por su propio peso, ¿no? O sea, colocar en los cuadros directivos de entidades a los cuadros equivocados o a la gente que no conoce, a veces pagar favores políticos y estar ubicando gente en posiciones estelares en organismos técnicos, a gente que no entiende absolutamente nada de nada. En todo esto que comentamos y en todas estas amenazas que tiene la humanidad, no podemos decir que es la sociedad guayaquileña o ecuatoriana, la humanidad con todos estos efectos del cambio climático, básicamente, ¿qué rol juega esta necesidad de replantear el diseño de las ciudades, teniendo un enfoque más amigable, más de mayor conservación, de mayor naturaleza, en vez de lo que venimos viendo? Lamentablemente, pues, en los últimos años, lo que ha ocurrido, pues,
es que en las grandes urbes, en las ciudades medianas también, en las ciudades pequeñas, pues hemos creído, ¿no? Que precisamente pues el cemento era sinónimo de progreso. Ahora lo que vemos más bien es más y más problemas porque nos hemos encargado de ir destruyendo la poca naturaleza que nos queda. Sí, me faltó algo en la pregunta anterior. La vacuna existe, es hecha por Sanofi. Y hace más de 10 años nosotros éramos parte de un comité regional del dengue y ya la proclamábamos al ingreso porque es una vacuna de varias cepas que prácticamente nos va a servir, y más aún todavía cuando no recuperamos esto, yo creo que es el único mecanismo de protección que tenemos para bajar la vulnerabilidad. Contestando tu pregunta, Alberto, el Foro Permanente de la Salud, a la que orgullosamente me pertenezco, hemos hecho teoría sanitarista desde el 2007, hemos hecho proyectos y propósitos. Lastimosamente no hay eco ni autoridad alguna que haga caso a las cosas que planteamos. Y ahora aprovecho en este medio, contigo Alberto a la cabeza, con Wendy, con Mauricio, con todos aquellos equipos y comprometerlo a Eduardo, precisamente como cabeza, hagamos el Congreso de Ciudades Saludables. Nosotros tenemos un lindo proyecto, Alberto. Tú perteneciste, asesoraste alguna vez a algún gobierno autónomo descentralizado, y este proyecto se llama DACE, Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, en la que queremos nosotros recuperar la salud colectiva en base de 3 recursos humanos fundamentales. El uno, un profesional de la salud que tenga la experticia en salud pública. El otro, un comunicador social que tenga la experticia en educomunicación sanitaria, que puede inclusive adquirirse con una de las facultades. Y el tercero, un profesional en tecnología que nos permita mirar en cada territorio las 10 principales causas de muerte y enfermedad, y te lo aseguro, buscando los parámetros de la LONDE de 1976, eso de salud para todos, 2000, cambiando los estilos de vida, mejorando los servicios básicos, obligación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en no construir solamente la parte de infraestructura de cemento, sino dar agua segura, alcantarillado, desecho de sólidos, arbolización. Mira lo que está pasando en Guayaquil, que eso por la cochinilla o por cualquier otra cosa, no tuvieron otra cosa que podar los árboles y dejarlos prácticamente como tronco seco, Alberto. Y hoy el calor nos mata, que también nuestro Guayaquil fue deforestado. Tú eres parte del sur de la ciudad, Alberto. Claro. Y sabes que los Guajos era lleno de este mangle que nos cambiaba toda la temperatura de Guayaquil, e inclusive Guayaquil, y te pongo el ejemplo, Guayaquil fue hecho precisamente en estos túneles de aire. ¿Por qué el Guayaquil antiguo tiene estas salidas del piso superior hacia afuera y el piso inferior 3-4 metros hacia adentro? Párate en la mitad y vas a ver cómo el túnel de aire te hace precisamente cambiar el clima. Pero ahora estas ciudades ya no tiene aceras, ya no tiene sombra, ya no tiene árboles, ya no tiene nada, y vivimos calores inconmiserables que verdaderamente ponen en riesgo, ya no solamente por el tema vectoriales, de infecciones, etcétera, sino precisamente por los cambios climáticos, a lo cual hagamos el Congreso. Les propongo a ustedes hacer el Congreso de Ciudades Saludables, poner a ese recurso de las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, que verdaderamente el AME y el CONGOPE, el CONGOPE deberían estar interesados. Hemos mandado documentos como no tiene idea. Nadie se interesa por mejorar la salud, aunque sea desde la base social y el liderazgo local que tienen los alcaldes y los prefectos. Claro, eso hay que impulsarlo totalmente de acuerdo. A lo que se refiere precisamente en algún momento pues tuvimos la oportunidad de colaborar con
la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el gremio que reúne a los 221 alcaldes y alcaldesas de igual número de cantones que tiene nuestro país. Y precisamente hay que darle impulso a esto, hay que hacer un replanteamiento en el diseño de las urbes. No solamente se trata de las grandes ciudades, las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas también. Aquí privilegiamos la canchita sintética, nos olvidamos, por ejemplo, de aquellos postulados, ¿no? El tema de infraestructura y saneamiento básico de primera, eso es lo que requiere. A eso hay que darle, pues, precisamente el mayor énfasis. Agua de consumo humano, alcantarillado sanitario, pluvial y eficiente sistema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras. Solamente así se puede darle impulso al desarrollo de las urbes. No hay otro camino, señores, y a veces estamos equivocados. Aquí lamentablemente tenemos que decirlo, y aquí como somos frontales, hay alcaldes y alcaldesas que creen que los eligieron para armar pues bailoterapia, aromaterapia, festivales musicales, promover artistas, reggaetoneros, o sea, lo que sea, pero menos dedicarse a esto, a la planificación de las urbes. Y yo creo que tenemos que desde todos los foros darle impulso a esto, Francisco, y será un gusto pues algún momento justamente conversando con nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines, sacar adelante esta iniciativa que desde todo punto es loable. Oiga, y por cierto, ojalá que también dentro del marco de las buenas prácticas que está adaptando, ¿no?, y acoplando pues el personal de la municipalidad al cual usted hacía referencia, ojalá los agentes de tránsito también cojan cosas que deben de caer por propio sentido común. No veía el otro día una publicación suya en el sentido de que a alguien que van a dejar porque tiene movilidad reducida, alguien que necesita pues trasladarse en silla de ruedas, que lo van a dejar a una casa asistencial, una casa de salud, y agentes de la ATM a ponerle justamente una multa. Me parece inaudito. O sea un vehículo particular, no es que tiene que ser una ambulancia. Basta que llegue un agente y se dé cuenta de esto para que con sentido común diga, señor, más bien bajarse del automotor o de la moto y ayudar a esa persona precisamente para que entre a la casa de salud. Pero a veces aquí como que lo que menos tenemos es precisamente sentido común, Pancho. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Son las 18:31 minutos. Doña Wendy Quinde.